Bueno, hace unas semanas estuvimos compartiendo un estudio bíblico cuando el pastor también estuvo ausente, y lo último que estudiamos fue un tema sobre la justificación. No sé si ustedes recuerdan que vimos algunos fundamentos o bases sobre la justificación. Ahí en aquel estudio nosotros hablamos qué cosa era la justificación, qué cosa no era la justificación, cómo Dios nos declara a nosotros justos, basados en la obra y los méritos de Cristo, solamente en la persona de Cristo, sin nada en nosotros, una justicia aliena, una justicia que no tiene nada que ver con nosotros, completamente fuera de nosotros. Bueno, en esta noche, para seguir avanzando en esos temas, hace también varias semanas atrás vimos también, compartimos un estudio sobre cómo estudiar o mirar la Biblia de una manera cristocéntrica, cómo estudiar la Biblia enfocado con Cristo siempre en nuestra mente y cómo poder venir a las Escrituras siempre con este pensamiento o esta forma de interpretar la Biblia que a menudo nos escuchan siempre decir que la Biblia debe mirarse de una manera histórica, redentiva. Nosotros tenemos que mirar la Biblia en todo su contexto de Génesis a Apocalipsis, y siempre miramos la Biblia con el único objetivo de encontrar a Jesús en la Biblia y el plan redentor de Dios en la persona de Cristo Jesús. Entonces lo que queremos hacer en esta noche es de una manera sencilla, vamos a usar varios textos, no vamos a usar un texto en específico, pero queremos ver cómo el Evangelio es nuestra única esperanza. Cómo el Evangelio es nuestra única esperanza. ¿Por qué el Evangelio es nuestra única esperanza? Podríamos decir también por qué Cristo es nuestra única esperanza. Por qué Cristo y su obra redentora es nuestra única esperanza. Como Evangelio, nosotros conocemos que el Evangelio es la buena noticia de parte de Dios, y para decirlo de manera resumida, es la noticia que tiene que ver con la persona y la obra de Cristo y lo que Cristo ha logrado para nosotros. De una manera aún más resumida, la muerte y la resurrección de Cristo a nuestro favor. Y esto involucra la encarnación de Cristo, la vida de Cristo a nuestro favor, la muerte, la sepultura, la ascensión de Cristo, el sentarse a la diestra de Dios a interceder por nosotros los pecadores. Ahora, vamos a ver, para comenzar vamos a hacernos esta pregunta: ¿por qué necesitamos a Jesús? ¿O por qué necesitamos el Evangelio? ¿Cuál es la razón por la cual necesitamos a Jesús o por la cual necesitamos el Evangelio? Yo recuerdo que cuando yo no era creyente, muchas veces cuando me predicaban me decían que tú necesitas a Jesús, pero yo decía, yo estoy bien, en mi vida todo está bien, yo no tengo ningún problema, y si tengo algún problema Jesús no me lo va a resolver. Nosotros necesitamos comprender, entender a cabalidad la razón por la cual nosotros necesitamos el Evangelio de Jesucristo. Y la razón por la que nosotros necesitamos el Evangelio de Jesucristo es porque nosotros necesitamos un sustituto delante de Dios. Una cabeza federal que no sea Adán delante de Dios. Alguien que se pueda parar delante de Dios, que tenga toda justicia, toda obediencia, toda piedad, que haya siempre hecho la voluntad de Dios y que se pueda parar delante de Dios como cabeza federal y representarnos a nosotros los creyentes. Nosotros no podemos pararnos delante de Dios en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestras obras, en nuestra obediencia, y tampoco podemos pararnos esperanzados en Adán como cabeza representativa de la humanidad. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en la historia, hermano, para que nosotros podamos entender? Antes de ir al principio de la historia, nosotros los que manejamos un poco la Biblia y conocemos la Biblia, leemos la Biblia, pueden buscar ahí conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 23. Y yo sé que muchos conocen este texto, y este texto dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2 y el principio de Romanos capítulo 3 también, antes de llegar al versículo 20, hasta el final, porque entre el versículo 20 y el 28, Romanos 3, 23.
Pablo lo que hace en el primer capítulo de Romanos, en el segundo capítulo de Romanos y aún al principio del tercer capítulo de Romanos es acusar a todos los hombres, tanto a judíos como a gentiles. Acusar a todos los hombres, decirle a todos los hombres que están destituidos de la gloria de Dios, que delante de Dios no pueden pararse, que delante de Dios no tienen una justicia por la cual puedan heredar, estar con Dios, por la cual puedan permanecer parados justos delante de Dios y que la ira de Dios no los consuma. Romanos entonces 3:23 dice de esta manera: por cuanto todos pecaron. Y Pablo anteriormente en este mismo capítulo 3 había dicho que ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, que todos están bajo pecado. Dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que significa esto es que nos quedamos cortos de la gloria de Dios, no llegamos a la gloria de Dios. Lo que Dios requiere de nosotros, nosotros no se lo damos. Estamos cortos de la gloria de Dios. Tenemos que darle a Dios toda obediencia, toda la humanidad, todo ser creado por Dios, toda criatura moral de Dios le debe a Dios culto, alabanza, gloria, obediencia, majestad, exaltación. Le debe a Dios todas esas cosas. Pero ninguno de nosotros podemos dárselo a Dios y mucho menos podemos dárselo de la manera que Él justamente y legítimamente Él lo demanda. Porque la demanda de Dios no solamente es justa y santa, sino que es legítima. Él tiene todo el derecho para hacerlo. Él es el creador. Él demanda sobre nosotros todo aquello que es conforme a su carácter. Todo aquello que es conforme a su carácter y nosotros, los seres humanos, no se lo podemos dar. Ahora, si ustedes ahora recuerdan la historia y regresamos un momentico a Génesis, al principio, nosotros vemos cómo Dios le dio un mandamiento a Adán y le prometió la vida, pero también le puso una amenaza. Le puso una amenaza y le dijo a Adán que si él no hacía lo que él le había dicho, Adán moría. Y estoy parafraseando, pero Dios le dio un mandamiento a Adán. Está en Génesis capítulo 1. Dios le dio un mandamiento a Adán y Adán lo violó. Dios le había amenazado con la muerte. Y esa muerte, al Adán morir, todos nosotros morimos en Adán. ¿Qué sucedió? Pablo nos dice, y podemos mirarlo, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5, Pablo nos empieza a explicar a nosotros lo que sucedió, para que nosotros pudiéramos tener un mejor entendimiento. Pablo nos dice ahí en esos capítulos de Romanos capítulo 4 y Romanos capítulo 5, que en Adán todos nosotros morimos. En Adán todos nosotros somos transgresores. Si tenemos esperanza en Adán como cabeza representativa, nosotros estamos muertos delante de Dios. Estamos bajo la maldición de Dios. Estamos bajo condenación. Por lo tanto, la esperanza que nosotros podríamos tener en ese primer hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, este hombre desvirtuó, corrompió la imagen y semejanza de Dios. Dios creó a este hombre y después a su mujer Eva para que fueran gloria de Dios, para que representaran a Dios, para que le dieran gloria a Dios, para que fueran la imagen de Dios en la tierra, para que hicieran todo lo que Dios demandaba. Y lo más importante es que Dios los creó sin pecado. Dios los creó en un estado sin pecado, que ellos podían hacer esto. Dios los crea de esta manera, demanda esto de ellos y ellos corrompen la imagen de Dios. ¿Qué demanda Dios? Dios demanda santidad, el hombre no se la puede dar. Dios demanda justicia, el hombre no se la puede dar. Dios demanda obediencia, el hombre no se la puede dar. La pregunta es, y es la pregunta que nos hemos hecho muchas veces, si Dios demanda estas cosas y el hombre no se la puede dar, ¿cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para arreglar lo que hizo mal Adán? Esa es la mejor respuesta y la única respuesta. No podemos hacer absolutamente nada.
En este mismo capítulo que hemos estado hablando de Romanos capítulo 3, Pablo dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Y por ahí sigue dando una descripción de lo que somos nosotros. Y hace eco también de lo que dice el profeta Isaías en Isaías 53. A todas se desviaron, todas se hicieron inútiles. Nosotros no podemos arreglar el problema que tenemos con la justicia de Dios. No podemos darle a Dios la obediencia que Él demanda, la justicia que Él demanda, la santidad que Él demanda. La buena noticia ahora entra en acción. Si ustedes recuerdan la historia, automáticamente que sucede esto, Dios introduce la promesa. Génesis 3:15, Dios introduce la promesa. Vamos a ir todo ahí un momentico. Génesis 3:15. Dice así Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Adán y Eva no tenían nada que hacer. Si ustedes leen esto otra vez, ustedes se dan cuenta que esto es una promesa que da Dios al hombre pecador que no merecía la gracia, el favor, la misericordia de Dios. Lo que el hombre merecía era muerte, no solo física, sino también eterna. No solo física, sino también eterna. Porque el hombre cuando pecó contra Dios, lo primero que hizo fue esconderse. Y lo segundo que hizo fue acusar a Dios. Se escondió y después le dijo, la mujer que tú me diste. Y se vistió con sus propias vestiduras. Génesis 3:15 y después vemos en Génesis 3:21, el Señor hace el primer cumplimiento de la promesa. Rápidamente. Para que ellos puedan entender que lo que Él iba a hacer no tenía que ver con ellos mismos. Alguien lo iba a hacer en lugar de ellos. Alguien iba a hacer por ellos lo que ellos no podían hacer por ellos mismos. Y el Señor automáticamente introduce este primer cumplimiento, podríamos decir, de la promesa en Génesis 3:15, el protoevangelio. El Señor viene entonces en el versículo 1, dice así, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Las ropas que ellos habían puesto, para decirlo de alguna manera, porque no eran ropas, eran trapajos, se las habían hecho ellos mismos. Pero ahora Dios los viste. Y esto nos habla de muchas cosas y podríamos hablar mucho sobre esto. Primeramente, Dios hizo un sacrificio. Mató un animal. Sangre inocente fue derramada. Este animal no había hecho nada. Sangre inocente fue derramada. Le quitó el ropaje que ellos tenían. Le puso su ropa. Pieles de un animal. ¿De qué nos habla esto? Sangre derramada. Necesitan un sustituto, necesita sangre ser derramada, necesita ser expiado el pecado, necesitan ser cubiertos con mi justicia y no con las de ustedes. Necesitan que yo los cubra. Necesitan que otra sangre que no es la de ustedes muera, sea derramada en su lugar, y esto apuntaba hacia Cristo. Y así como no solo como esto, sino como todos los sacrificios en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios que vimos en la ley ceremonial, de Moisés, toda cuanta cosa se hizo en el Antiguo Testamento era apuntando, vislumbrando hacia Cristo. Era sombra de lo que había de venir. A partir de este momento, cuando Abel ofrenda, Dios ve la ofrenda de Abel a través de Cristo. Y la ofrenda de Abel apunta hacia Cristo. Hay una ofrenda que es mejor que la de Abel. Hay una ofrenda que es mejor que la de Abel. Hay una sangre que es mejor que la de Abel. Y así consecutivamente el Señor ve a Noé a través de Cristo, y ve a Abraham a través de Cristo, y ve a todos los patriarcas a través de Cristo, y ve a David a través de Cristo.
Y de esta manera viene anunciando lo que Él ya había prometido. Y la promesa se sigue, pudiéramos decir, no agrandando porque es la misma promesa, pero la vamos viendo un poquitico más amplia y más amplia y más amplia. Y llega a su cumplimiento en la persona de Cristo. Por lo tanto, aquello que Dios requiere y demanda, porque cuando hablamos de Adán y lo que sucedió con Adán, y hemos conocido esto como el pecado original, Adán violó el pacto de obras que Dios le dio, y nosotros sabemos y conocemos que aquello que Dios demanda de Adán, que lo demanda para toda la humanidad, Él nos lo regala en la persona de Cristo. Muy importante esto. Lo que Dios demanda, su santidad, su justicia, obediencia, Él nos lo regala en la persona de Cristo. Aquello que Dios demanda de la humanidad, Él lo regala. Lo que Dios requiere que nosotros hagamos, Él lo hace por nosotros en la persona de Cristo. Nosotros no obramos la santidad de Dios, nosotros no obramos la justicia de Dios en nosotros mismos, nosotros no obramos la obediencia de Dios en nosotros mismos. Todo lo que la ley requiere de nosotros, que lo requiere justamente y santamente y conforme al carácter moral de Dios, Dios nos lo regala en la persona de Cristo. ¿Cómo hace esto? Primeramente, su Hijo se encarna y se hace un hombre como nosotros. Pero los que recuerdan el domingo en la escuela dominical, les dije, un hombre como nosotros, pero sin pecado. Muy importante, nombre con apellido. Semejante a nosotros, pero sin pecado. Porque si tenía pecado, de nada nos sirve Cristo. Cristo se hace un hombre para tomar carne igual que nosotros, para darle a Dios la santidad que Él requiere, para darle la obediencia que Él requiere, la justicia que Él requiere, y camina obedientemente, siempre haciendo la voluntad de Dios. Cuando Cristo está caminando obedientemente, el Señor nos ve a nosotros en nuestras vidas caminando obedientemente, porque esa obediencia activa de Cristo ha sido imputada a nuestras vidas. Y cuando el Señor nos mira a nosotros en nuestro andar, como todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo, el Señor nos ve a nosotros santos, puros y sin mancha, porque nos ve a través de la persona de Cristo. Los pecados que usted y yo no hemos cometido, hermanos, la exhortación es que no los cometamos, pero ya están perdonados. Los que no hemos cometido, que vamos a cometer por causa de nuestra debilidad, ya han sido perdonados en la cruz. ¿Necesitamos pedir perdón por ellos? Sí, cuando los cometamos necesitamos pedir perdón por ellos. ¿Necesitamos arrepentirnos? Sí, necesitamos arrepentirnos. Pero todos esos pecados fueron clavados en la cruz hace alrededor de 2000 años. Cuando Cristo fue a la cruz, fue de una manera voluntaria. Y en aquella cruz Él voluntariamente y de una forma pasiva murió en nuestro lugar. La muerte que era nuestra muerte, Dios la puso a su cuenta. Dios nos regaló a nosotros la cuenta de Cristo y le dio a Cristo, o puso sobre Cristo toda la cuenta de nosotros. Toda nuestra deuda la puso allí y todo lo que era de Cristo nos lo dio a nosotros. Por lo tanto, Dios nos imputa a nosotros la justicia activa de Cristo y entonces carga a Cristo con todos nuestros pecados y muere bajo la ira santa y justa de Dios. Y es por eso que Él es nuestra única esperanza. Es por eso que nosotros no podemos darle a Dios lo que Él requiere. No tenemos otra esperanza que este glorioso evangelio que no tiene que ver con nosotros, nuestra persona, nuestra obra, nuestra santidad, nuestra justicia, nuestro andar, nuestro obrar. Ni siquiera la fe la puedes traer a la ecuación. La fe te la regala Dios para que abraces esa promesa, para que abraces el evangelio, para que mires a Jesús, para que descanses en Él y para que continúes mirándolo a Él.
No hay nada que pueda estar en la ecuación. Todo lo que es la salvación pertenece a Jehová. La salvación no es nada nuestro. El evangelio nosotros no logramos. Yo sé que en el argot cristiano tenemos que vivir el evangelio, vivamos el evangelio. Usted y yo no podemos vivir el evangelio. Nosotros podemos, por la gracia y la misericordia de Dios, vivir de acorde al evangelio que hemos recibido. Por la gracia y la misericordia de Dios y el poder del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Pero no podemos vivir el evangelio. El evangelio es la obra de Cristo a nuestro favor y no es nosotros. Él fue el que vivió eso. Él fue el que lo murió. Él fue quien estuvo sepultado. Él fue quien resucitó. No somos nosotros, no es nuestra obra, es la de Él. Es la de Él. Lo que Dios requiere de nosotros, entonces Él nos lo regala. Vamos a mirar algunos pasajes. Vamos a mirar específicamente un pasaje que está en Romanos capítulo 1. Lo vamos a leer, es un poquito largo, pero para que podamos entender por qué es que es necesario, por qué es que fue necesario que el Hijo de Dios muriera en nuestro lugar. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 25. Dice así: porque la ira de Dios, si Dios tiene ira, Dios está airado por causa del pecado, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia, contra toda impiedad, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para hacer un paréntesis, no hay ateo. Toda persona en su corazón sabe que hay un Dios, pero lo rechaza. No lo digo yo, lo dice Pablo, lo dice Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. ¿Qué significa esto? Que el Señor, desde que hizo el mundo, es benevolente con la creación que ha hecho, y los hombres no le han dado gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, la ira de Dios sobre una creación pecadora es justa, es santa, es una ira santa, porque el hombre ha desvirtuado toda la imagen buena de Dios, la imagen santa de Dios, la imagen justa de Dios, la imagen de amor de Dios, la imagen benevolente de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y hemos desvirtuado esto. No le hemos dado gloria a Dios. Necesitamos desesperadamente un mediador. Necesitamos a alguien que nos pueda dar paz para con Dios, como dice Romanos capítulo 5. Solamente por medio de la fe en Jesucristo. Necesitamos una persona que interceda por nosotros constantemente, que pueda pararse delante de Dios con una justicia perfecta. Porque no es que usted pueda pararse con un poco de justicia, tiene que ser con una justicia completamente perfecta. El que viola un punto de la ley, un solo punto, dice Santiago,
se hace culpable de todos. De todos, un solo punto de la ley. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la misericordia de Dios, para ganar la gracia de Dios. Todo esto es un regalo. Esta salvación tan grande que nosotros tenemos, esta esperanza que tenemos en Jesús, no depende de nosotros en ningún sentido. Llegó a nosotros por gracia, un favor no merecido de parte de Dios, y llegó a nosotros y la recibimos solamente por medio de la fe. Una fe que Dios también nos regala. No merecíamos ese regalo de Dios, no merecíamos a Cristo. Sin embargo, antes de la fundación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron este acuerdo. Hicieron este pacto eterno, este pacto de la redención, este pacto que habla de ellos y no de nosotros, y lo que ellos iban a hacer por nosotros, no de nosotros. Nosotros ni siquiera habíamos sido creados por Dios y ya estábamos en la mente de Dios, y no por nosotros mismos, sino por Dios. Nada que pudiéramos hacer para nosotros estar en la mente de Dios, para Dios recordarnos a nosotros, así dice la palabra. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho para que Dios tenga memoria de nosotros? Nada. Ahora mismo podríamos estar todos en el infierno. Dios seguiría siendo justo, santo, bueno, amoroso, afectuoso, bondadoso. Todos sus atributos estarían resplandeciendo. Todos y toda la humanidad en el infierno. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan, y era entregar a su Hijo en nuestro lugar. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos del 9 al 11. Una vez que nosotros, por la fe, recibimos a la persona de Cristo, ¿qué hacemos? Hebreos capítulo 4. Hebreos 4 del 9 al 11. Y ahí hablando el escritor de Hebreos, está hablando de reposo del pueblo de Dios y cómo Josué no les dio ese reposo. Y ahora aquí en el el versículo 9 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Josué no les dio ese reposo. Entrar en la tierra prometida no les dio a ellos el reposo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, escuchen esto, hermano, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Cuando Cristo estaba en aquella cruz, Cristo dijo: consumado es. Consumado es. Padre, ya está completado, ya está consumado. La obra que me diste para que yo hiciera, ya la hice. Ya la hice, Padre, consumado es. La hora ha llegado. Devuélveme aquella gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. Juan capítulo 17. Devuélveme aquella gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ya mi hora ha llegado. Los que me diste, ninguno se perdió. Ya vine a hacer la obra que me pediste que hiciera, y la hizo voluntariamente. También han reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Tenemos un reposo. Tenemos un buen reposo, y nuestro reposo es Cristo. Cristo es el reposo del creyente. Cristo es nuestro reposo, y en Él nosotros descansamos, y en Él hemos, como dice aquí el escritor de Hebreos, reposado de nuestras obras, y Dios también de las suyas. Esto no significa que Dios no está obrando en nosotros,
Y esto no significa que nosotros no oramos también por el poder del Espíritu Santo. Lo que significa es que una vez que tenemos este reposo, como Cristo es nuestro reposo, Cristo lo cumplió todo a nuestro favor. Todo ha sido cumplido. No hay nada que usted y yo le podamos añadir al Evangelio. No hay nada que usted y yo le podamos añadir a la salvación de Dios. No hay nada que le podamos añadir a la obra redentora de Dios. Está consumado, está cumplido. El reino de Dios se acercó en la persona de Cristo. Y Cristo cumplió todo aquello que estaba prometido que Él iba a hacer. Por eso Pablo nos dice en Gálatas que la promesa fue hecha a Cristo. Cristo ha cumplido todo aquello que el Señor había dispuesto sobre Él y que el Señor había dispuesto para Él. Y no perdamos de vista, hermano, que todo aquello que Cristo hizo, no lo hizo para sí mismo. Cristo no necesitaba hacer nada de esto. Cristo todo esto lo hizo por nosotros y para nosotros. ¿Necesitaba el Hijo de Dios encarnarse? ¿Necesitaba el Hijo de Dios tener que vivir en un mundo bajo maldición? ¿Necesitaba el Hijo de Dios tener que estar todo el tiempo con pecadores? ¿Necesitaba el Hijo de Dios ir a una cruz a expiar algún pecado si Él no tiene ninguno? Morir. Dios, todo esto lo hizo por nosotros. Lo hizo por nosotros. Se encarnó por nosotros y todo lo que hizo lo hizo por amor a nosotros. Y no por nada que nosotros hiciésemos para que Él nos amara. Por eso es que el anciano Juan nos recuerda, no que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Él fue quien nos amó a nosotros. Y por eso es que ahora nosotros le podemos amar a Él. Dios nos sirve primero a nosotros, en la persona de Cristo. Y nosotros le servimos a Dios porque hemos sido servidos por Dios en la persona de Cristo. Y servidos ampliamente. Tan ampliamente que Pablo nos dice que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Toda bendición espiritual la tenemos en los lugares celestiales. Y estamos sentados con Cristo a la diestra de Dios. Sentados con Cristo a la diestra de Dios. Y vamos más allá. Pablo dice en Romanos capítulo 8, no solo eso, sino que teniendo en mente a Cristo y a su persona, en Cristo estamos glorificados. Un día vamos a llegar allá y esa gloria va a ser real y física en el momento que lleguemos, pero en la persona de Cristo somos santificados ya, estamos justificados ya y estamos glorificados ya en la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Vamos a ir otra vez, y este era el último pasaje que quería ver, Romanos capítulo 3 también, versículos del 20 al 26, porque este, hermano, es un pasaje que resume todo el consejo de la Biblia en Cristo Jesús. Este pasaje, Romanos capítulo 3, del versículo 20 al 26, resume todo sobre lo cual nosotros siempre estamos hablando. Es un buen resumen, es una buena porción. Si me tuviera que quedar con alguna porción, me quedo, claro, con la Biblia entera, pero si me tuviera que quedar con alguna porción, me quedo con esos 6 versículos. Y de ahí no me muevo. De ahí no me muevo, no hay otro lugar donde yo pueda ir. Mi esperanza está en Dios, está aquí. Dice, ya que por las obras de la ley, la ley siempre te pide y tú tienes que hacer. Demanda de ti. Y no que tú la creas, que tú lo hagas. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede pararse delante de Dios y decirle, yo tengo la justicia que tú pides. Yo tengo la obediencia que tú pides.
yo tengo la santidad que tú demandas. Mírame, yo soy tan justo que puedo entrar a tu presencia. Ningún hombre puede decir eso. Ningún hombre puede decir eso. Por las obras de la ley, ningún ser humano va a ser justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando nosotros escuchamos, siempre me gusta decirlo de esta manera, cuando nosotros escuchamos, leemos la ley sinceramente, porque podemos leer la ley o escuchar la ley y no leerla y escucharla con sinceridad, no leerla y escucharla honestamente. Si nosotros la leemos, la escuchamos, sí, yo estoy haciendo esas cosas, como el joven rico. Si nosotros la leemos o la escuchamos sinceramente, nosotros tenemos que decir como el profeta Isaías: ay de mí, ay de mí, deshecho estoy, soy hombre muerto. Muerto. Cada vez que se predique cualquier porción de la ley, siempre usted diga: ay de mí, no llego, miserable de mí, no llego a cumplirla nunca. Porque tienes que hacerlo perfectamente, no creerlo, tienes que hacerlo. Pero miren el vuelco que da Pablo aquí ahora. Pero ahora, aparte de la ley, ya no estamos hablando de la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aquella ley, aquella misma ley que los profetas testificaban, que la misma ley testificaba, se ha manifestado. ¿Dónde? ¿En quién? ¿Cómo? En la persona de Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Usted y yo no podemos obrarla. Por medio de la ley no podemos alcanzarla. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Para los que creen en Él. Porque Dios sigue estando airado, pero no para los que creen en Él. Dios sigue siendo un Dios airado fuera de Cristo. Fuera de Cristo, hermano, la ira de Dios nos consume. Fuera de Cristo, el que se pare en el tribunal de Dios en el día de juicio, fuera de Cristo, la ira de Dios lo consume. Pero para nosotros, la cobertura está ahí. Y el plan lo cubre todo. Cuantas veces usted vaya, está cubierto siempre. Eternamente y para siempre. La ira de Dios ha sido satisfecha completamente y eternamente en Cristo Jesús. Pablo nos dice: no hay ira ya para nosotros. La ira de Dios fue satisfecha completamente en la persona de Cristo. Y no tenemos tiempo para hablar de la propiciación y de la expiación. No tenemos tiempo para eso. Pero la ira de Dios fue satisfecha, fue propiciada. Eso es lo que significa esa palabra. Fue propiciada, fue satisfecha en la persona de Jesucristo. Expiada, echada afuera, remitida, cubierta en la persona de Cristo. Cubierta completamente. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. ¿Y por qué Pablo dice porque no hay diferencia? Porque había estado hablando primeramente de gentiles, después de judíos, dice: ya los hemos acusado a todos. Hicimos esta diferencia para hablar, bueno, déjame hablar un poquitico de los gentiles primero, después vamos a hablar de los judíos y ahora los voy a unir a los dos. Ninguno se puede justificar delante de Dios. Ninguno se puede justificar delante de Dios porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo es que somos justificados? Gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por un regalo que no merecemos. Gratuitamente, agraciadamente. Gratuitamente, gratis, de una forma que nosotros no podemos pagar, que nosotros no merecemos, que nosotros no podemos alcanzar. Solamente mediante la redención, mediante el rescate
que es en Cristo Jesús. No en nuestras obras, no en Cristo y la fe, no en Cristo y las obras, no en Cristo más mi fe la que yo pongo, no en Cristo más los sacramentos, no en Cristo más los rituales de la ley. No, en Cristo. Y todas las demás cosas se cumplen en Él. El bautizo que nosotros necesitamos, Cristo lo hizo por nosotros. Todas las cosas que nosotros necesitamos, Cristo la hizo por nosotros. Todo lo que necesitamos está provisto en Cristo. Hay provisión en Él de todas las cosas. Cuando nosotros decimos, hermanos, que Cristo cumplió la ley a cabalidad, completamente, lo decimos en el sentido de la palabra, la cumplió completamente. No hay nada que se haya escapado que Él no haya cumplido. Por eso Él le dice a Juan el Bautista, hagámoslo porque hay que cumplir toda justicia. Cristo no necesitaba bautizarse. ¿Ustedes se acuerdan que el bautismo de Juan era para qué? Para arrepentimiento. ¿Tenía Cristo que arrepentirse de algo? Pero usted y yo sí. Por lo tanto, cuando Cristo fue bautizado en nuestro lugar. Bautizado en nuestro lugar. Tenía que cumplir toda justicia y ni un punto de la ley podía ser quebrantado. Él no vino para abrogarla, Él vino para cumplirla a nuestro favor, en nuestro lugar. Todo esto para nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, no es nuestra obra, a quien Dios puso como propiciación, como satisfacción de su ira por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en que Él murió por nuestros pecados, en que murió bajo la ira de Dios, en que murió nuestra muerte. Por eso Pablo dice que nosotros estamos unidos a la muerte de Cristo, porque unidos a la muerte de Cristo es como único nosotros podemos pararnos delante de un Dios santo. Estamos unidos a su muerte porque su muerte es mi muerte. Y Pablo también dice que estamos unidos a su vida. Ya no vive Él, más vive Cristo en mí. No solo estamos unidos a su muerte, sino que estamos unidos a su resurrección, a su vida. Por eso Él resucita para justificarnos delante de Dios. Muerto por nuestros pecados y resucitados para nuestra justificación. Cuando resucita, se para delante del Padre y le dice, la obediencia que tú demandabas, yo te la di. La santidad que tú te demandabas, yo te la di. Las obras que tú requerías bajo el pacto de obras, yo te la di. Y aquellos que creen en mí, también te la dieron en mí. Y Dios nos mira a través de esa obediencia de Cristo. Dios nos mira a través de esa justicia de Cristo, a través de esa santidad de Cristo. Por eso Pablo nos diría en 1 Corintios, en el capítulo 1, final, en el versículo 30, que Cristo, ¿qué se nos ha sido hecho? Santificación, sabiduría, justificación. Cristo nos ha sido hecho todas esas cosas. Nos ha sido hecho para nosotros. No para Él mismo, para nosotros. Hermanos, siempre miremos a Cristo para y por nosotros. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo por amor a nosotros, pero lo hizo por nosotros. No miremos a Cristo como el buen ejemplo. Sí, Cristo es el mejor ejemplo que podamos tener. Cristo es el único ejemplo bueno que nosotros podamos tener. El único buen ejemplo que podamos tener, ejemplo perfecto a seguir, imitar, es Jesús. Pero no miramos a Cristo primeramente como ese buen ejemplo a seguir. ¿Qué haría Jesús? Bueno, lo que haría Jesús es lo que tú debes hacer, cumplir la ley. Lo que haría Jesús es amar a Dios con todo su corazón, que lo hizo, y amar al prójimo como a sí mismo. No te preguntes más qué haría Jesús. Jesús haría lo que tenía que hacer, cumplir la ley, amar, entregarse, amar. Y así están los eslogans cristianos. Pero bueno, ¿qué haría Jesús? Lo que Jesús hubiese hecho, yo lo hubiese hecho. No, mentiroso. Lo que Jesús hubiese hecho, tú no lo hubieses hecho. Porque tú no puedes amar a Dios como lo ama Jesús.
interesante una pregunta que se usa mucho en el contexto cristiano. Y de hecho a veces se aconseja así, cuando alguien está en una situación, le dice, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Y es una pregunta absurda, porque tú no vas a responder. Y se usa con mucha sutileza. Y muchas veces, hermano, muchas veces los discípulos, que eran las personas más cercanas a Jesús, iban a Jesús a preguntarle, y ellos pensando que la respuesta correcta iba a ser una y la respuesta era otra. Bueno, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? No que pecó este ni pecó sus padres, sino para que la gloria de Dios fuera manifestada. Siempre venían a Jesús con las preguntas incorrectas y Jesús les daba las respuestas correctas. ¿Qué hubiese hecho Jesús? ¿Qué hubiese hecho Jesús? Si tuviese hecho esa pregunta allí, bueno, lo que hubiese hecho Jesús era hacer lo que decía la ley, apedrear a aquella mujer. Pero Cristo, ¿qué hizo? Los acusó a ellos. La ley los acusó. Desde el más pequeño hasta el último, todos botaron las piedras y regresaron. La ley decía que había que apedrearla, pero no solo a ella, al hombre también. Pero trajeron solo a la mujer. Pero Cristo le dio gracia, misericordia, extendió misericordia. Él no vino para acusarnos, vino para salvarnos. Él vino para salvarnos. El versículo que está en el Salmo 143 y 10 de David dice: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Así es, amén. Y eso es lo mismo que no solo dicen todos los profetas, que dicen todos los salmos, que después los apóstoles en el Nuevo Testamento escriben: ningún ser humano se puede justificar delante de él. Vamos a terminar el pasaje. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, Dios tiene una intención, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, escuchen esto. El autor de Hebreos nos dice a nosotros que ningún animal del Antiguo Testamento satisfizo a Dios. Ningún animal, ni todos los animales juntos del mundo, ni siquiera toda la humanidad, toda la creación, nadie puede satisfacer a Dios. Solamente Dios puede satisfacerse a Él mismo. El escritor de Hebreos nos dice que ninguno de estos animales trajo expiación permanente del pecado. Ellos podían seguir adelante, lo hacían diariamente, constantemente, una vez al año, pero mirando a la promesa. Cuando ellos sacrificaban mirando a la promesa que Dios había hecho, mirando hacia atrás y diciendo: el Señor hizo una promesa. Este sacrificio es en el nombre de Cristo. Este sacrificio es en el nombre del ungido que el Señor va a mandar. Este sacrificio es apuntando hacia el Mesías, hacia el Salvador, aquel que va a venir a rescatarnos a nosotros, porque ninguna sangre de aquellos animales y de esos machos cabríos podían expiar el pecado. Y cómo Dios entonces los perdonaba y ellos podían seguir adelante, mirando la persona y la obra de Cristo. Pablo nos recuerda en Gálatas capítulo 4, en el cumplimiento del tiempo. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Tenía que cumplirse el tiempo, y cuando se cumpliera el tiempo estimado por Dios, Dios envió a su Hijo. Pero ¿qué pasó? Desde el primer hombre hasta que Dios envió a su Hijo, Dios en su paciencia, esperando hasta el día de Cristo, todas estas personas ofrendando, mirando hacia Cristo en su
paciencia. No que Dios le pasó la mano al pecado y dijo, está bien. Se viró la cara y no. Todos esos pecados de los santos del Antiguo Testamento están cubiertos en la expiación de Cristo. Todo esto fue mirando a Mesías, mirando a Cristo, mirando a aquella cruz. Por eso dice así: a causa de haber pasado por alto en su paciencia, a causa de no haberlos tenido en cuenta en ese momento, teniendo paciencia en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, hasta que llegara ese tiempo. Y esto hace eco de lo que les dije en Gálatas capítulo 4, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. En la cruz Dios puso, como decimos, un show público que todo el mundo pudiera mirar, que finalmente se hizo justicia. Que el pecado que merece muerte y condenación fue puesto ahí en la cruz, encima de Cristo. ¿Qué pasó con los pecados de aquella gente que creían en el Señor, que tenían fe en el Señor? Mira, aquí yo los castigo. Ustedes se preguntaban, aquí los castigo en la cruz. Mi perdón aquí en la cruz. Mi misericordia aquí en la cruz. Mi gracia aquí en la cruz. Mi amor aquí en la cruz. Mi santidad aquí en la cruz. Todo en la cruz. Manifestó su justicia ahí en la cruz. Y todos aquellos pecados que aquellos animales no podían cubrir fueron cubiertos en la sangre de Cristo. Todos apuntaban hacia Cristo. Aquel que ofrendara pensando en que aquel animal iba a cubrir sus pecados, lo hacía de una manera temporal, así habla el escritor de Hebreos, pero yo estoy hablando en el sentido eterno, en el sentido de pagar los pecados eternamente para con Dios, en el sentido de recibir el castigo bajo la ira de Dios. No podían hacerlo. Todos aquellos pecados entonces fueron cubiertos en la expiación de Jesús, en la propiciación de Jesús, en la sangre de Cristo, en aquella persona que fue la ofrenda agradable delante de Dios. Aquel que se propició es nuestra propiciación. Aquel que se derritió delante de la ira de Dios, bebió toda la ira de Dios. En su paciencia, el Señor, y cuando se cumplió el tiempo, el Señor mandó a su Hijo. Nacido de mujer, tiene que ser un hombre. Y nacido bajo la ley, tiene que cumplir la ley. Las demandas tienen que cumplirse para redimir a los que estaban bajo la ley. Dice aquí, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. A fin de que Él sea el justo. El pecado no podía quedar impune. El pecador no podía quedar impune. Hay que pagarle a Dios lo que se le debe. Justicia, santidad, conformidad a su ley moral, a su carácter, a fin de que Él sea justo. Justicia es lo que hay que dar. Yo lo di en la cruz. Él muere Él muere por nuestros pecados, bajo la ira de Dios. Y también Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Toda aquella persona que pone la fe en ese sacrificio, en esa cruz, en esa propiciación, en aquella sangre, en aquel sufrimiento por causa nuestra, Dios lo declara justo. No porque sean justos en sí mismos, no porque los hagan justos, los declara justos. ¿Tenemos otra esperanza, hermano? ¿Podemos hacer algo para ganar esto? ¿Podemos hacer algo ahora como creyentes para merecer esto? Para ganar esto aún como creyentes. Por eso nuestra única esperanza es Cristo Jesús y su glorioso evangelio. Y ahora que nosotros hemos recibido al Señor por la fe, nosotros entonces ahora podemos mirar a Cristo y podemos descansar en Él, y su gracia nos transforma, y su gracia nos hace amarlo, y su gracia nos hace amar al prójimo, y seguimos avanzando y seguimos pecando, y el Señor nos sigue perdonando
nos seguimos arrepintiendo, seguimos mirando a Jesús por la fe, siempre sabiendo que lo que hagamos, lo que dejemos de hacer, lo que pensemos, lo que no pensemos, lo que obramos, lo que no obramos, todo lo que dejamos de hacer, ya nosotros, delante de Dios, estamos justificados en Cristo. No hay nada que usted pueda hacer para restarle a la obra de Dios, no hay nada que usted pueda hacer para añadirle a la obra de Dios. Y esto no nos da licencia para pecar, al contrario, nos da deseos, nos impulsa en agradecimiento a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. De una manera imperfecta como lo hacemos, unas veces más frío, otras veces más calentico, y así es hasta el día que seamos glorificados, hasta el día donde ya no habrá más pecado, ya no habrá más muerte, no habrá más sufrimiento, estaremos con Dios por siempre y para siempre.